mi esposo me fue infiel con mi madre, así que grabé su confesión y la convertí en el audio promocional de una tienda local, y ahora todo el barrio escucha soy un infiel patético cada 2 horas. Durante mucho tiempo creí que había roto el ciclo. Que, a diferencia de mi madre, yo había elegido bien. Que el hombre con el que decidí compartir mi vida no iba a reproducir los mismos patrones de traición, mentira y manipulación con los que crecí. Me sentí fuerte, incluso victoriosa, por haber construido lo que mi infancia me negó, una relación basada en la confianza, el respeto y la supuesta lealtad. Diego no solo era mi esposo, era mi compañero, mi apoyo emocional, la persona que me escuchaba cuando lloraba sin saber por qué y quien me hacía reír cuando el mundo parecía ensañarse conmigo. A ojos de los demás, éramos una pareja sólida, casi envidiable. Y eso era justo lo que yo quería, una vida normal, tranquila, sin el drama de las telenovelas familiares que me había tocado presenciar desde niña. Pero el problema con las apariencias es que, tarde o temprano, terminan resquebrajándose. Y cuando eso sucede, el dolor no solo viene por la traición misma, sino por todo lo que uno construyó sobre ella sin saberlo. Lo que descubrí no fue solo una infidelidad. Fue una herida abierta en lo más profundo de mis vínculos más sagrados. Diego no me había engañado con una desconocida, ni con una ex, ni con una compañera de trabajo. No. Lo hizo con mi madre. Con la mujer que me dio la vida, que me juró amarme por encima de todo, que posó conmigo en mi boda con esa sonrisa plastificada y ese discurso hipócrita sobre la felicidad que me merecía. Esa mujer, que durante años me compitió en silencio por la atención, por la aprobación, por cualquier cosa que pudiera hacerla sentir superior, había cruzado la única línea que no tenía retorno. Sé que muchas personas, al leer esto, pensarán que debía haberlo sospechado. Que una madre así da señales. Y no lo niego. Las dio. Muchas. Pero yo elegí ignorarlas. Cuando mi madre empezó a arreglarse más de lo habitual cada vez que Diego iba a visitarnos, cuando sus conversaciones se volvían exageradamente halagadoras hacia él, o cuando me decía con tono burlón que tenía que cuidarlo. Que los hombres buenos escaseaban, yo lo atribuía a su forma frívola de ser. A su necesidad constante de sentirse deseada, vista, relevante. Pero jamás pensé que llegaría a meterse con mi marido. Que traspasaría esa barrera con la frialdad y el cinismo con los que tantas veces destruyó otras cosas en su vida. La verdad salió a la luz por accidente. O más bien, por descuido. Una noche, mientras Diego se duchaba, su teléfono vibró varias veces. No suelo revisar su celular, no porque confíe ciegamente, sino porque simplemente nunca lo necesité. Pero algo me hizo levantar la pantalla esa vez. Fue una corazonada, una incomodidad que me había estado carcomiendo los últimos días. Y ahí estaba, una notificación de audio en WhatsApp con el nombre de mamá. Al principio creí que era mi madre hablándome a mí, como tantas veces lo hacía para dejar mensajes dramáticos. Pero cuando lo abrí, me encontré con su voz susurrando entre risas, lo de anoche no se me va a olvidar nunca, aún me tiemblan las piernas. Fue como si me arrancaran el alma con un tenedor oxidado. Sentí náuseas, sudé frío, y me quedé sentada con el teléfono temblando entre las manos, tratando de convencerme de que no era lo que parecía. Esa noche no dije nada. Cerré el mensaje, dejé el teléfono donde estaba, y fingí dormir profundamente. Pero no pegué un ojo. Mi mente repasaba cada interacción, cada gesto, cada frase cargada de doble sentido entre ellos. Y entendí que todo había sido real. Que me estaban viendo la cara. Que los dos, las dos personas más importantes en mi vida, me estaban usando como escudo para justificar su asquerosa traición. A la mañana siguiente, fingí que tenía dolor de cabeza para no salir a desayunar. Diego, como siempre, me abrazó y me dijo que me cuidara, que si necesitaba algo, le escribiera. Tuve que contener las ganas de escupirle en la cara. Pero no actué. Aún no. Porque el dolor no me nubló el juicio. Lo que me impulsó fue el odio. Y si algo aprendí de mi madre, es que el odio puede ser un arma poderosísima si sabes usarlo bien. Así que diseñé un plan. Y el primer paso fue obtener una confesión. No bastaba con lo que había escuchado. Necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba que lo dijera con claridad, con culpa,
con sí mismo. Porque eso iba a ser el corazón de lo que vendría después. Así que esa misma semana, aproveché que teníamos una cena especial en casa. Le serví su whisky favorito, le preparé su pasta preferida, y lo llevé a un punto de relajación absoluta. Conversamos, reímos, e incluso le dije que había estado pensando en tener hijos. Él se mostró emocionado, me abrazó, y dijo que se sentía el hombre más afortunado del mundo. ¡Qué ironía! Esperé a que estuviera lo suficientemente ebrio como para no medir sus palabras, pero lo bastante lúcido como para no olvidar lo que decía. En medio de su borrachera, le lancé la pregunta con tono casual: ¿nunca has sentido que hiciste algo imperdonable? Él se quedó en silencio, bajó la mirada, y después de unos segundos confesó lo que yo ya sabía. Me dijo que fue una vez, que había sido un momento de debilidad, que no sabía cómo pasó, que estaba confundido, que mi madre lo provocó. Que fue mutuo. Que no lo había disfrutado, pero tampoco lo lamentaba del todo. Que era un infiel patético, y que lo odiaba, pero que lo hizo igual. Y mientras hablaba, yo grababa todo en una nota de voz que escondí entre los cojines del sofá. Esa confesión se convirtió en mi tesoro. En mi bala de plata. Y lo que decidí hacer con ella fue todo menos misericordioso. Porque a mí no me interesaba una separación silenciosa ni una charla de reconciliación con mi madre. Yo quería que se pudrieran en su vergüenza. Quería que cada palabra que él dijo se le devolviera como una bofetada. Quería que ella sintiera lo que es vivir bajo el juicio de un barrio entero. Que su dignidad se desmoronara lentamente, como su falsa imagen de madre ejemplar. Y para lograr eso, tenía que jugar el mismo juego que ellos, el de la exposición, pero a mi manera. La idea de usar la grabación como anuncio promocional no surgió de inmediato. Al principio pensé en mandarla por WhatsApp a toda mi familia, o subirla anónimamente a redes sociales. Pero eso era demasiado fácil, demasiado fugaz. Yo quería algo que se repitiera. Que se metiera por los oídos de todos, como un castigo auditivo constante. Y entonces, mientras caminaba por la zona comercial del barrio y escuchaba los anuncios locales de una tienda de electrodomésticos que reproducía sus ofertas por altavoces cada 2 horas, lo supe. Supe que ese sería el escenario perfecto para mi venganza. Porque si él no podía mantener la boca cerrada en mi propia casa, entonces ahora su voz se iba a escuchar en cada rincón del lugar que tanto presumía como su comunidad. Y así fue como comenzó todo. Así fue como decidí que el infierno que él y mi madre me hicieron vivir, se iba a convertir en su condena diaria. Porque si iban a ser unos infieles patéticos, entonces yo me iba a encargar de que nunca pudieran olvidarlo. Y mucho menos, ocultarlo. Actualización 1. Habían pasado exactamente 21 días desde que grabé aquella confesión. 21 amaneceres fingiendo que todo estaba bien. 21 noches donde dormía al lado de un hombre que ya no significaba nada para mí, más que un objetivo de venganza cuidadosamente diseñado. Cada minuto que pasaba a su lado era una representación teatral milimétricamente ejecutada, y cada palabra que decía, cada abrazo que me daba, me servía como combustible para alimentar el odio que me mantenía en pie. Diego no tenía la más mínima idea de que yo ya lo sabía todo, y menos aún sospechaba que estaba viviendo sus últimos días de tranquilidad. Pero lo mejor de todo es que tampoco lo sospechaba mi madre. En ese mismo periodo de tiempo, me dediqué a observarlos. No confrontarlos. No actuar aún. Solo estudiar sus rutinas, sus hábitos, sus patrones de comportamiento. Me convertí en una especie de espía dentro de mi propia vida. Fingía preparar cenas familiares con entusiasmo, y cuando mi madre venía a la casa, la trataba con la misma dulzura de siempre, incluso más. La abrazaba, le servía vino, le preguntaba por sus nuevos tratamientos faciales, todo con una sonrisa que ella interpretaba como ingenuidad, pero que en realidad ocultaba una mueca de asco. Escucharla hablarme con esa superioridad tan sutil, tan pasivo-agresiva, me encendía la sangre. Era como si disfrutara la idea de estar por encima de mí. Me decía frases como: deberías usar vestidos más entallados, con ese cuerpo puedes lograr mucho más, créeme, sé de lo que hablo. O la peor de todas, aquella vez que me soltó un: cuídalo, mija. A los hombres hay que darles emoción, si no se distraen fácil. Quise romperle la copa de vino en la frente,
pero respiré hondo, porque ya sabía exactamente cómo iba a cobrarme cada una de esas frases. Lo primero que hice fue contactar a Carla, una excompañera de colegio que actualmente trabajaba como encargada de marketing y sonido en una tienda local de electrodomésticos. Carla y yo nunca fuimos íntimas, pero sabía que era pragmática, ambiciosa y, lo más importante, discreta. Le escribí desde un perfil alterno, usando un nombre falso y una historia inventada. Me presenté como una creativa independiente que trabajaba en contenido viral para pequeñas marcas y le ofrecí un paquete gratuito de diseño de audio para atraer público joven con una campaña de humor negro basada en grabaciones reales. Le dije que mi material era único, impactante y perfecto para una tienda como la suya, que necesitaba algo diferente para sobresalir entre la competencia. Le mandé un breve demo modificado de la voz de Diego, apenas unos segundos, donde él decía: soy un infiel patético. Lo reconozco. Me acosté con alguien que nunca debí tocar. Luego se escuchaba una risa enlatada de fondo y una frase tipo locutor: no confíes en cualquiera. Confía en Electrogar, donde lo que compras no te traiciona. Carla se rió. Literalmente me mandó un audio donde decía que era lo más descaradamente brillante que había escuchado. Y aceptó de inmediato. Le expliqué que necesitaba que ese audio se reprodujera cada 2 horas, de manera programada, por los altavoces que daban hacia la calle. Ella, encantada con la idea de algo diferente, me dijo que lo implementaría al día siguiente. No pidió nombres reales, ni datos fiscales. Nada. Solo le mandé una pequeña transferencia desde una cuenta de PayPal sin relación con mi identidad y listo. El anonimato me protegía. El plan empezaba a materializarse. La noche anterior a la primera reproducción, preparé una cena especial. No por él, sino por mí. Cociné su platillo favorito, costillas a la barbacoa con papas al romero, encendí velas, puse música suave. Quería que ese recuerdo quedara impregnado en su memoria cuando todo se viniera abajo. Durante la cena, me abrazó desde atrás mientras yo servía vino y me dijo que me veía más hermosa que nunca. Le respondí que me sentía más segura, más conectada con él, que había pensado incluso en renovar votos para fin de año. Él se emocionó y me dijo que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Me obligué a no reaccionar, a seguirle el juego, a sonreír y besarle la mejilla mientras por dentro me juraba que lo haría pagar por cada mentira que pronunciaba con esa voz tan limpia. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me vestí con calma, y salí a caminar hasta la tienda donde iba a empezar todo. Me paré justo al frente, con una botella de agua y mis lentes oscuros, fingiendo estar esperando a alguien. El reloj marcaba las 10 de la mañana. En punto. En el altavoz se escuchó primero una musiquita animada, luego la voz de Carla anunciando un descuento en licuadoras, y después, ahí estaba. La voz de Diego, nítida, clara, repitiendo: soy un infiel patético. Lo reconozco. Me acosté con alguien que nunca debí tocar. Risas grabadas. La frase final del anuncio. Y silencio. Lo que sentí no fue placer inmediato. Fue una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Me temblaban las manos. Tenía la respiración acelerada y los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero no de tristeza. Era furia transformada en acción. Un acto de justicia privada que me devolvía el control. Nadie más lo reconoció en ese momento. Solo yo. Pero con cada repetición, con cada reproducción, más gente empezaría a atar cabos. Él mismo lo escucharía, y eventualmente, lo identificaría. Y no podría hacer nada al respecto. Volví a casa con un aire nuevo en el pecho. Ese día Diego estaba trabajando desde casa. Cuando entré, me dijo que había recibido una propuesta para ser parte de un podcast local sobre tecnología. Asentí, le dije que eso sonaba genial, que era perfecto para su perfil. Mientras hablaba emocionado de sus posibles apariciones públicas, yo pensaba en cómo ese mismo tono de voz se estaba reproduciendo a unas cuadras, delatándolo. Lo miré con atención, analizándolo con la distancia con la que se observa un cadáver antes de ser embalsamado. No tenía idea de lo que se le venía encima. Y lo mejor de todo, es que esto apenas era el primer paso. La primera estocada. Porque ahora que había soltado la bomba,
podía sentarme a ver cómo se expandía la onda de choque. Y ni él, ni mi madre, tenían la menor idea de que era yo quien había encendido la mecha. Actualización 2. El efecto fue mucho más rápido de lo que esperaba. En cuestión de días, la voz de Diego empezó a ser reconocida por quienes lo rodeaban, aunque al principio nadie se atrevía a señalarlo directamente. La naturaleza del anuncio, una grabación vergonzosa disfrazada de humor publicitario, se prestaba para la duda, para la burla vaga, para el susurro detrás de las manos. Eso fue precisamente lo que lo volvió tan devastador. Porque no había una acusación concreta, no había una cara en la pantalla ni una denuncia en redes sociales. Solo una voz, su voz, repitiéndose cada 2 horas con una confesión que él mismo había pronunciado sin imaginar en lo que se convertiría. Y cada vez que salía a la calle, comenzaba a sentir esa carga invisible que yo había calculado con precisión, la mirada prolongada, el comentario disfrazado de chiste, la palmada en la espalda seguida de una risa nerviosa. Lo noté desde la segunda semana. Diego se mostraba cada vez más inquieto, más susceptible. Dejó de ir a su cafetería habitual. Cambió la ruta para ir al gimnasio. Cuando hablaba por teléfono lo hacía en voz baja y mirando a todos lados, como si temiera que alguien lo estuviera grabando. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo que la gente del barrio estaba más chismosa que nunca y que había escuchado un anuncio extraño en la tienda de electrodomésticos, uno que le parecía muy familiar. Me preguntó si yo también lo había oído, y le respondí con la naturalidad más falsa que pude fingir que no, que últimamente no pasaba por allí. Él frunció el ceño, tomó su vaso de agua con las 2 manos, y murmuró que quizás se estaba volviendo paranoico. Yo asentí con dulzura, le acaricié el brazo, y le dije que debía descansar más, que la ansiedad laboral podía jugarle malas pasadas. Por dentro, quería gritar de risa. Poco después de eso, me enteré de que uno de sus colegas del trabajo, un tipo pesado que siempre me cayó mal, le había hecho un comentario en plena reunión de equipo. Diego me lo contó esa noche, molesto, como si fuera víctima de una gran injusticia. Me dijo que mientras explicaba un proyecto, el otro hombre le interrumpió y soltó algo como: ¿sabes que hay un anuncio en el barrio donde alguien que suena exactamente como tú confiesa que se acostó con la suegra? La sala entera se rió. Él intentó disimular, pero quedó completamente descolocado. Cuando terminó de contarme eso, lo observé fingiendo sorpresa, y le pregunté si de verdad sonaba tanto como él. Me dijo que sí, que era idéntico, que incluso pensaba que alguien había manipulado su voz. En ese momento lo miré a los ojos, me acerqué despacio, le tomé la mano con ternura, y le dije que debía tener cuidado con lo que compartía, que uno nunca sabía quién podía estar grabando. Lo vi tragar saliva. Su rostro palideció ligeramente. Sabía que yo había dicho eso por algo, pero no podía confirmar qué. Y esa duda, esa punzada de sospecha, fue más poderosa que cualquier confrontación abierta. Por supuesto, la tienda seguía reproduciendo el audio con total normalidad. Carla me escribió incluso para decirme que los clientes lo recordaban, que muchos venían solo para escuchar el chiste del infiel, y que había aumentado el tráfico de visitas. Me preguntó si podía usar la voz para otra sucursal en un barrio vecino. Le dije que sí, que lo hiciera, que no había problema alguno. Mientras tanto, le pagué por adelantado un mes más de uso. Me aseguré de que la voz de Diego siguiera contaminando el aire cada 2 horas, en más de un punto de la ciudad, como un castigo divino que nadie podía detener. Mi madre, por otro lado, comenzaba a verse afectada de forma más sutil. Ella aún no lo relacionaba con algo específico, pero se notaba incómoda cuando alguien mencionaba el tema. Una vecina comentó durante una reunión de costura que el anuncio le parecía asquerosamente real y que estaba convencida de que esa confesión no era actuada. Otra agregó que le parecía repugnante, y que esperaba que no fuera un chiste de mal gusto de algún programa radial. Yo no dije nada, pero observé a mi madre apretar las mandíbulas, mover la pierna con nerviosismo y forzar una risa breve. Esa misma tarde, cuando ya estábamos a solas, me dijo con voz forzada que había un anuncio vulgar rondando por ahí, y que si yo lo había oído. Le respondí que no, pero que la gente inventaba cosas muy morbosas últimamente. Ella suspiró y soltó: la gente no respeta nada, ni a las madres. Su tono no era casual. Era una advertencia.
Una señal de que empezaba a sospechar que algo detrás de todo aquello no era coincidencia. Sin embargo, no podía hacer nada. Porque no tenía pruebas. Porque no podía salir a decir que había reconocido su voz o su historia sin incriminarse. Porque si se atrevía a sugerir que ese anuncio era real, automáticamente aceptaría su implicación. Y ese era el punto exacto al que yo quería llevarla, a la impotencia. Al límite donde sabía que estaba siendo expuesta, ridiculizada y moralmente desnudada, pero sin la posibilidad de defenderse sin destruirse por completo. La venganza no estaba en lo que ellos escuchaban, sino en lo que no podían decir en voz alta. En esa angustia callada que se vive cuando sabes que alguien te ha tendido una trampa pública y que cualquier intento por escapar solo empeorará tu caída. Yo vivía cada día como una espectadora de su deterioro emocional. Mientras cocinaba, pensaba en cómo su mundo se deshacía lentamente. Mientras me duchaba, imaginaba las conversaciones incómodas que él tendría en su trabajo. Mientras dormía a su lado, sentía como su cuerpo estaba cada vez más tenso, más rígido, más inseguro. Y yo, cada vez más ligera. Porque mientras ellos se pudrían en su propia porquería, yo ya estaba varios pasos adelante, preparando la siguiente fase. Y esto apenas comenzaba. Actualización 3. Llegado ese punto, la voz de Diego ya era un secreto a gritos en la zona. Lo que había comenzado como una sospecha, una coincidencia entre timbres y frases, se había convertido en una certeza colectiva no verbalizada. Nadie lo acusaba directamente, pero todos lo miraban con la sonrisa torcida del que sabe más de lo que dice. Ya no era solo su voz lo que lo delataba, era su actitud. Caminaba como si le pesara la espalda, los ojos se le iban directo al suelo y rara vez se atrevía a mirar de frente a quienes antes saludaba con familiaridad. Se había transformado en una parodia de sí mismo. Un hombre que hablaba bajo, que evitaba los lugares concurridos, que revisaba con paranoia quién estaba a su alrededor cada vez que sonaba un parlante en alguna tienda. Y lo más delicioso de todo era que seguía sin saber a quién culpar. Yo, por mi parte, mantenía el papel con una precisión quirúrgica. No había margen para un solo gesto fuera de lugar. Continuaba con mis rutinas normales, le preguntaba cómo iba su trabajo, me ofrecía a acompañarlo al supermercado, incluso le preparaba cafés por la tarde mientras revisaba su laptop con el ceño fruncido. El caos que yo había sembrado se desenvolvía frente a mí como una obra de teatro perfecta, donde el protagonista descendía a su propia perdición sin sospechar que su antagonista dormía cada noche a su lado. Su salud comenzó a deteriorarse. Perdió peso, comía menos, se quejaba de migrañas constantes, y en más de una ocasión lo escuché decir que sentía como si el mundo se riera de él. Le recomendé ver a un psicólogo, con la voz más dulce que tenía guardada. Él se negó, pero ya estaba quebrado. Solo era cuestión de tiempo. Y entonces ocurrió algo que no había previsto, pero que me sirvió como catapulta. Un chico de la zona, un adolescente de esos que andan en bicicleta todo el día. Grabó el anuncio en su celular y lo subió a TikTok como parte de un trend donde la gente fingía ser el infiel más patético del barrio. En cuestión de horas el video tenía cientos de comentarios. Algunos de sus compañeros de trabajo lo vieron y lo mencionaron en el grupo de la oficina, no con burla directa, sino con esos emojis y frases ambiguas que nadie puede reclamar, pero que todo el mundo entiende. Uno escribió, ¿y si hacemos una campaña como esta para el Día del Padre? Con alguna historia de traición bien dramática. Otro puso, no sé ustedes, pero la voz del infiel suena sospechosamente como alguien que conocemos. Diego salió del grupo esa misma noche. Fingió que era por exceso de notificaciones, pero yo sabía lo que era, vergüenza pura. El tipo que antes vivía para presumir logros ajenos ahora era incapaz de sostener una conversación casual con sus colegas sin sudar frío. Pero el verdadero momento de gloria llegó el domingo, cuando mi madre vino a casa con el pretexto de dejarme unas mermeladas hechas por ella, aunque todos sabíamos que las había comprado en la feria de productos artesanales. Yo la recibí con la misma actitud de siempre, sonriente, amable, como una hija que aún intenta reconstruir el lazo con su figura materna. Entró a la cocina, se sentó, cruzó las piernas y empezó a hablar con su voz cargada de falsa preocupación. Me preguntó si estaba bien, que últimamente me veía más callada, que si todo andaba bien con Diego. Le respondí que sí, que él solo estaba algo estresado por el trabajo, pero que en general estábamos bien.
Luego de unos segundos de silencio incómodo, dijo, hay un rumor feo en el barrio, sobre un anuncio en una tienda. Dicen que es un hombre que se acostó con la suegra. La manera en que lo dijo, con los labios apretados y sin mirarme directamente, fue reveladora. No era solo que lo hubiera escuchado, era que ya sabía, o creía saber, de qué se trataba. Yo no reaccioné de inmediato. La miré con fingida extrañeza y pregunté si de verdad la gente hablaba de eso como si fuera real. Ella respondió con tono más seco, cuando algo suena tanto, mija, siempre hay un fondo de verdad. Luego, bajando la voz, dijo una frase que, si no hubiera estado tan concentrada en mantener mi fachada, me habría hecho soltar una carcajada. No quiero que te afecte. Ya sabes cómo es la gente, inventan cosas. Y tú sabes que a veces se confunden voces. Las grabaciones engañan mucho. Me tomé mi tiempo para responder. Le ofrecí un poco de café, me senté frente a ella, y le dije que yo no había escuchado nada parecido, pero que esperaba que ninguna familia estuviera pasando por algo tan asqueroso. Usé esa palabra adrede, asqueroso, y la solté con fuerza, dejando que el eco se quedara unos segundos en el aire. Ella no dijo nada más. Pero su pierna no paró de moverse durante el resto de la visita. Y cuando se fue, lo hizo sin besarme la mejilla, cosa que rara vez omitía. Esa fue la primera señal clara de que la herida ya no solo sangraba en privado, empezaba a supurar frente a todos. Su escudo social, ese manto de superioridad con el que siempre se envolvía, comenzaba a desgarrarse. Yo no necesitaba atacarla directamente. La exposición pública que tanto temía ya la rodeaba. Su círculo de amigas ya no la invitaba a las mismas reuniones. En las clases de yoga nadie comentaba sus stories. Una de las vecinas con la que solía hacer compras grupales dejó de pasar por su casa. Las consecuencias eran silenciosas, pero cada vez más palpables. Su trono simbólico, ese que había ocupado como la madre elegante y admirada, se estaba convirtiendo en una silla vacía que nadie quería ocupar. Y ahí estaba yo, viéndolo todo desde adentro. Sin mancharme las manos. Sin alzar la voz. Sin una sola confrontación. Porque no necesitaba escándalo. Lo mío era más sofisticado. Era una venganza que no se gritaba, se respiraba. Se vivía. Se repetía por altavoces cada 2 horas mientras ellos se destruían a sí mismos, atrapados en una verdad que no podían admitir ni negar. Y eso era infinitamente más devastador que cualquier pelea familiar o cualquier drama de telenovela. Esto era real. Esto era cálculo. Esto era justicia. Actualización 4. La transformación de Diego dejó de ser sutil. Ya no era solo un cambio en su postura o en su mirada agachada, era una caída emocional evidente, que se arrastraba hasta en su forma de hablar. Había pasado de ser un hombre altivo, seguro de sí mismo, con esa voz enérgica que llenaba cualquier habitación, a convertirse en una sombra errante, sin fuerza para sostener una conversación más allá de monosílabos. A medida que la campaña de audio se consolidaba como parte del paisaje sonoro del barrio, sus consecuencias se hacían más profundas y mucho más visibles. El mismo Diego que antes se ofrecía voluntario para coordinar reuniones comunitarias, que conversaba con comerciantes como si fueran amigos de toda la vida, ahora evitaba salir incluso a comprar el pan. Prefería que yo lo hiciera, pretextando malestares o dolores musculares, aunque su verdadero padecimiento era mucho más complejo, vergüenza, paranoia, y una creciente desesperación que lo consumía día tras día. Una tarde de martes, llegó más temprano de lo habitual. Había salido antes de su trabajo en la radio comunitaria, con el rostro desencajado y la mirada hundida. Lo observé entrar como si cargara una losa invisible sobre los hombros. Dejó su maletín sobre la mesa con una torpeza que no era propia de él y se desplomó en la silla sin siquiera quitarse los zapatos. Me acerqué con aparente preocupación y le pregunté qué había pasado. Tardó unos segundos en hablar, y cuando lo hizo, su voz sonaba quebrada, casi infantil. Me contó que uno de los encargados de edición, un muchacho que llevaba apenas unas semanas trabajando allí, había descargado el audio viral para practicar sus mezclas. Como parte de un ejercicio, colocó la grabación en una prueba de montaje en la que se escuchaba su voz sobre una base musical dramática, como si fuera parte de un documental. Todos en la sala se rieron. Algunos soltaron chistes,
Y uno de ellos, con ese tono irónico tan común en los mediocres que se creen ingeniosos, dijo, si no supiera que es broma, juraría que es la voz de Diego cuando habla de política. Todos se rieron otra vez. Diego no. Diego se levantó, tiró el vaso que tenía en la mano contra la pared y gritó que ya estaba harto, que nadie tenía derecho a burlarse así. El escándalo fue tal que tuvo que ser escoltado por el encargado de seguridad hasta la salida. Le pidieron que se tomara unos días para calmarse. Cuando terminó de contarme eso, lo miré fingiendo una mezcla de sorpresa y compasión. Le dije que debía cuidar su salud mental, que seguramente todo era una coincidencia desafortunada, que a veces la mente jugaba malas pasadas cuando uno estaba muy estresado. Él no respondió. Me observó largo rato, como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. Entonces preguntó si yo pensaba que su voz sonaba como la del anuncio. Respondí con voz pausada, midiendo cada palabra. Tú sabes que tienes una voz muy común, varonil, sí, pero como la de muchos hombres. Quizás eso es lo que hace que parezca tuya. Pero tú y yo sabemos que no lo es. Él asintió en silencio, pero sus ojos no reflejaban convicción, solo un miedo creciente. Ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en mí. Lo supe en ese instante, y lo supe aún más cuando, esa noche, encontré su celular con una nueva contraseña, cosa que nunca antes había hecho. En paralelo, mi madre también empezó a dar señales de descomposición emocional. Su imagen social, tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, empezaba a desmoronarse como una fachada corroída por la humedad. Ya no era invitada a los desayunos exclusivos de las esposas del alcalde y sus allegadas. Las mujeres del club de lectura dejaron de responder sus mensajes. Su peluquera de confianza, aquella que la trataba como reina y le daba cita preferencial, le canceló sin explicaciones. Lo más brutal ocurrió en una ceremonia de entrega de becas donde ella solía estar entre las madrinas honorarias. La organizadora principal, una mujer conservadora y sumamente respetada, le dijo con frialdad que quizás este año era mejor que tomara un descanso, dadas las circunstancias. Mi madre preguntó qué circunstancias. La mujer respondió que los rumores eran muy desagradables, que no quería involucrar a la fundación en ningún escándalo moral. No hubo más detalles. Solo esa puñalada educada y devastadora que dejaba claro que ya no era bienvenida en el mundo que tanto había presumido dominar. Me enteré de esto por una de las asistentes del evento, que compartió la anécdota en un chat vecinal donde yo aún figuraba como observadora pasiva. Cuando leí el mensaje, no sentí lástima. Sentí justicia. Porque todo lo que mi madre había construido sobre la base del ego, la manipulación emocional y la competencia enfermiza, se venía abajo por una verdad que nunca tuvo el coraje de enfrentar. Ella sabía que yo lo sabía. Y lo peor de todo es que también sabía que no podía enfrentarme sin arrastrarse. Porque si bien Diego era la voz que resonaba por los parlantes, ella era la protagonista oculta de esa historia de vergüenza. Ella, la suegra. Ella, la madre. Ella, la mujer que cruzó una línea que ninguna madre debería siquiera mirar. Y ahora pagaba el precio, lentamente, sin poder culpar a nadie. En casa, el ambiente se volvió espeso. Las visitas familiares se redujeron al mínimo. Las llamadas entre ellos dos cesaron por completo. Diego dejó de mencionar a mi madre, y mi madre, en las raras ocasiones en que venía, evitaba hablar de su vida personal. Los dos se comportaban como si el simple hecho de cruzar palabras pudiera detonar una bomba. Y yo, en medio de todo, seguía tejiendo mi red. Ya no necesitaba intervenir activamente. Solo tenía que mantener la estructura en pie y dejar que la gravedad hiciera el resto. Ellos se hundían solos, uno por su culpa, la otra por su silencio. Y yo, cada vez más en calma, observaba cómo mi venganza se consolidaba en cada rechazo social, en cada mirada de juicio, en cada susurro que los hacía dudar de todos. Nunca hubo una pelea. Nunca hubo gritos. Solo una estrategia ejecutada con precisión quirúrgica. Porque a diferencia de ellos, yo no necesitaba arrebatar. Yo solo necesitaba exponer. Exponerlos a lo que eran, a lo que hicieron, y a lo que merecían. Y en ese escenario donde las máscaras por fin caían, mis enemigos ya no sabían si querían disculparse, esconderse o desaparecer. Yo, en cambio,
Solo quería una cosa, que nunca, jamás, pudieran vivir como si nada hubiese ocurrido. Y hasta ahora, lo había conseguido. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que reproduje por primera vez esa confesión en los altavoces del barrio, y aunque ya no se escucha cada 2 horas como al principio, su resonancia no se ha disipado. Todo lo contrario. Se ha transformado en algo mucho más duradero, una marca. Un estigma que no desaparece con el tiempo porque no es una historia anónima de internet ni una pelea que se olvida tras una disculpa a medias. Es una vergüenza encarnada en rostros conocidos. En Diego. En mi madre. En todo lo que arruinaron. La campaña de Carla terminó su ciclo comercial hace unas semanas. Cambiaron el audio, trajeron otro concepto, ahora más enfocado en promociones tecnológicas y novedades para fin de año. Pero a nadie le importó. Porque el barrio sigue hablando del anuncio del infiel, aunque ya no suene. La gente lo recuerda, lo menciona con picardía, y de vez en cuando aún se escucha un tono de burla cuando algún adolescente lo imita por diversión. El daño fue hecho. Y la memoria colectiva lo volvió permanente. Diego ya no vive conmigo. Se marchó hace poco más de un mes, bajo la excusa de necesitar espacio para pensar. En realidad, lo echaron de la empresa de tecnología en la que había conseguido empleo temporal. Porque su jefe encontró el video viral en internet y se dio cuenta de que no podía tener a alguien con esa reputación como vocero del área comercial. Me dijo que la decisión había sido injusta, que todo era un malentendido, pero en el fondo sabía que estaba cosechando lo que sembró. Salió de la casa con una maleta y un saco gastado, sin levantar la voz, sin siquiera mirarme a los ojos. Le ofrecí pagarle un mes de alquiler en un estudio barato de las afueras de la ciudad. Lo aceptó en silencio. Su ego ya no tenía fuerzas para resistirse. Me dejó la mitad de los muebles, como si fueran una limosna emocional. No los toqué por semanas. Ahora los uso sin ningún remordimiento. Me pertenece cada espacio de esta casa porque yo fui la única que no traicionó a nadie. Después de su partida, mi madre intentó reinsertarse en su entorno social. Asistió a una feria de emprendimiento local organizada por una fundación de mujeres. Llegó maquillada como siempre, con ese peinado que la hacía parecer intocable, con su perfume caro que olía a vanidad. Pero nadie se le acercó. Nadie quiso tomarse una foto con ella. Se quedó sola junto a un puesto de jabones artesanales, simulando interés en los aromas mientras fingía que estaba esperando a alguien. Las otras mujeres, algunas que antes la adulaban, otras que le tenían una envidia silenciosa, ahora solo la miraban con condescendencia. Sabían. No necesitaban pruebas. Sabían. Y eso bastaba. Esa noche me llamó por teléfono, la voz temblorosa, derrotada. Me preguntó si alguna vez creí en todos los rumores que se decían. Le respondí con una calma brutal que no creía en rumores. Que yo solo creía en las acciones. En las que se hacen a escondidas. En las que destruyen familias. Ella calló. Y luego colgó. Desde entonces no ha vuelto a llamarme. Vive sola, encerrada en su casa, donde ya no recibe visitas ni invitaciones. La soledad no la mata, pero la carcome. Y yo lo sé. Porque he estado ahí. Porque yo también me vi en ese lugar, pero decidí no pudrirme en él. Elegí algo mejor, reconstruirme a partir del caos, y usar las ruinas para levantar algo más fuerte. No me arrepiento de nada. Ni de la grabación. Ni del uso público. Ni del anonimato. Porque esta no fue una venganza impulsiva. Fue una consecuencia meticulosamente elaborada. Una forma de devolver con la misma moneda, pero con intereses, cada gesto de traición, cada susurro detrás de mi espalda, cada abrazo falso. Hubo quienes, después de todo esto, me preguntaron si no fue demasiado. Una conocida, al enterarse por terceros de la historia, sin saber que yo era la protagonista, comentó en una reunión que esa clase de venganzas eran propias de personas enfermas. Que el odio no debía cultivarse. Que el perdón era más noble. Yo solo escuché, sonreí, y me serví más vino. Porque no me interesa su juicio. Nadie que no haya sentido el filo de la traición desde su propio lecho puede entender lo que implica ver a tu madre,
tu propia madre, enredada con el hombre con quien compartías sueños y planes de futuro. Nadie que no haya vivido el asco silencioso de seguir fingiendo normalidad mientras tu mundo se descompone por dentro puede hablar con autoridad sobre lo que es o no justo. Ahora camino por el barrio con la cabeza en alto. Ya no soy la esposa perfecta ni la hija ejemplar. Soy algo más peligroso. Soy alguien que sobrevivió, que contraatacó, que dejó claro que no todo se puede enterrar bajo la alfombra del fue un error. Las personas pueden olvidarse de un nombre, pero nunca olvidan una historia. Y esta historia, la mía, ya no me pertenece solo a mí. Es parte del murmullo de las calles, del susurro de los comerciantes, del recuerdo colectivo que pesa sobre dos personas que creyeron que nadie los veía. Y aunque el audio ya no suene por los altavoces, cada vez que alguien repite la frase soy un infiel patético, cada vez que alguien se ríe al pasar frente a esa tienda, cada vez que alguien hace alusión al hombre del anuncio, sé que les duele. Porque ese eco, aunque invisible, sigue ahí. Y mientras ese eco exista, mi venganza continuará viva. Sin gritar. Sin golpear. Solo resonando, con precisión, con elegancia, con justicia.